¿Cuán disponible estás para llevar a otros a crecer en Cristo? Tienes todo disponible. Dios está proveyendo todas las cosas para que puedas crecer en tu fe en primer lugar y seguir creciendo y ayudar a crecer a otros. Bien, 1 Corintios 3, del 1 al 23, preguntamos ahí, ¿no es cierto?, en la sala, espero que hayan podido llegar a ese momento, preguntar ahí, en una escala del 1 al 5, esa era la escala donde 1 es muy inmaduro y 5 es muy madurita. ¿Dónde te calificarías tú en esa escala en cuanto a tu vida cristiana? Quizás en el 1, estoy súper inmaduro hoy día, no sé, no estoy dando fruto, no crezco, nada, absolutamente, casi que voy en retroceso, así para -1, o 5 tal vez, estoy súper creciendo en Cristo, animado, estoy dando mucho fruto, mi fe fluye toda la semana. También puede ser, maravilloso. No sé dónde te calificas, dónde te pusiste en ese escalafón, pero ya te voy a explicar por qué vamos a estar viendo esto, por qué tiene que ver esta evaluación que queremos hacer hoy día aquí como cristianos. Déjame resumirte rápidamente, muy breve, lo que hemos aprendido hasta el día de hoy en 1 Corintios, y de ahí nos vamos a meter a lo que te estoy diciendo, pero por si acaso te has perdido un poco la serie, si acaso has estado como por alguna razón desconectada de 1 Corintios, o no lo hemos enseñado tan bien que al final está ahí súper enredado con 1 Corintios. Déjame resumirlo muy breve. Hasta aquí hemos aprendido en 1 Corintios que la iglesia son personas y las personas están quebradas, por lo tanto, la iglesia está quebrada y necesita la gracia. ¡Pum! 1 Corintios, ¿ya? La iglesia son personas, las personas están quebradas, por lo tanto, la iglesia está quebrada también y necesita la gracia. Tanto como el mundo. Cuando pensamos que el mundo necesita la gracia, los no creyentes necesitan conocer el evangelio, que se conviertan, la iglesia necesita lo mismo que el mundo. El mismo mensaje, el mismo lugar donde ir a conocer a Cristo, arrepentirse, disfrutar su gracia, conocer la obra de Dios, etc. Lo peor que nos podría pasar como iglesia, y es lo que Pablo está tratando de cuidar, es que pensemos que necesitamos algo diferente al mundo, ¿ya? Necesitamos el mismo mensaje, mismo evangelio, misma cruz. Tanto el no creyente como el creyente. Eso es 1 Corintios. La sección del domingo pasado, vimos que Pablo nos mostró que hay dos tipos de personas, ¿te acuerdas? Dos tipos de personas en el mundo. Los espirituales y los no espirituales. O carnales, podría decirse de otra manera también. Los cristianos y los no cristianos. Los que creen en Jesús y los que no. Esas son las únicas dos personas que existen en este planeta Tierra. Y dentro de la iglesia, nos va a decir Pablo hoy día, dentro de la iglesia también hay dos tipos de personas. Los cristianos maduros y los cristianos inmaduros. Es un mismo tipo de persona, el mismo cristiano, ¿no es cierto? Pero en una diferencia de categoría, no porque sea mejor ni peor, sino simplemente en su crecimiento en la fe. Aquellos que crecen en su fe y aquellos que no crecen en su fe. Aquellos que dan fruto y aquellos que no dan fruto. Y los corintios probablemente creían ser maduros, pero en realidad no lo estaban siendo. Y eso para allá nos va a llevar Pablo hoy día, a evaluar nuestra madurez espiritual. ¿Dónde estás tú situado? ¿Dónde te paras tú hoy día si pudieras evaluar tu propia fe? Y eso lo va a explicar en los primeros, en todo el pasaje, pero vamos a ir de a poco para que tú vayas viendo, y nos va a explicar en primer lugar cómo se ven los cristianos inmaduros, cómo se ven los cristianos maduros, y cuál es el gran desafío para todos nosotros, ¿vale? Y vamos a tratar al final de aplicarlo lo más posible. Pero en primer lugar, si te diste cuenta cuando leyeron el pasaje, Pablo compara a los cristianos en Corinto, su hermano a los que le está escribiendo, los compara con un bebé que está tomando leche aún, ¿lo viste? Necesitan madurar, crecer en su fe. Mira, déjame leerte los primeros versos ahí de 1 Corintios 3, del 1 al 3 en primer lugar. Ahí los está comparando con bebés. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Esa es la evaluación de la iglesia en Corinto. Así se está refiriendo a ellos. Y esa inmadurez se evidencia por los conflictos que ellos mismos causan dentro de la comunidad. Mira los siguientes versos ahí, la segunda mitad del verso 3 al 4.
les dice, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Ahí está la razón de la inmadurez o cómo se evidencia que son inmaduros. No les puedo hablar como a cristianos maduros, ya que están teniendo actitudes de niño chico, de bebé, berrinches, pataletas, dentro de la comunidad de la iglesia. Y no está mal ser un bebé, no es que está denigrando a los bebés o que sea lo esté denostando al poner ese ejemplo y esa comparación con bebés. No está mal ser un bebé, ¿cierto? Que llore por la leche, que son reacciones naturales de un bebé. El problema es que si ese bebé tiene 20 años y todavía sigue como bebé, con 20, 35, 44 años, y sigue como, ahí hay un problemilla. Por ejemplo, Simón va a cumplir 2 años y es esperable que llore, que patalee, que no haga nada en la casa, que no aporte con plata, ni que nada, ¿cachai? Es súper normal porque es un bebé y que solo come, juega y duerme. Pero cuando tenga 20 años, si sigue igual, vamos a estar en graves problemas. ¿Ya? A eso es lo que Pablo se está refiriendo. No está mal ser un bebé, pero si estamos avanzando en nuestra vida cristiana y seguimos como al principio, sin crecer, sin dar fruto, ahí hay un problema. Por lo tanto, si te das cuenta, Pablo está presentando así dos tipos de cristianos, cristianos maduros e inmaduros, pero está destacando que esta iglesia particularmente es una iglesia inmadura. Creen en Jesús, no está diciendo que no son cristianos, porque les dice hermanos, yo hermanos, le está hablando como a otros cristianos, los está considerando como cristianos, no está diciendo que no lo sean. Creen en Jesús, conocen el Evangelio, pero son inmaduros. Y eso puede pasar. Cristianos que no crecen en su fe, que siguen pecando deliberadamente, hay áreas de su vida en las cuales no se han rendido a Jesucristo, viven aún con actitudes de su antigua vida antes de Cristo, esperando que los demás cambien, no yo, porque los demás son el problema, yo no soy el problema, etc. Puede pasar eso. Hay cristianos inmaduros que no dan fruto, que no avanzan en su fe. Son cristianos que no tienen una vida de arrepentimiento activa, rápida, sensible al pecado, sino que tienden más a resistirse a Jesús, luchar en muchas áreas todavía de sus vidas pasadas, en donde no quieren aceptar que necesitan arrepentirse, que tienden a autodefinir lo que es pecado y por lo tanto lo definen para su lado, ¿no es cierto? Esto es pecado, lo que yo hago no necesariamente, y justifican sus actitudes pecaminosas. Así está evaluando un poquito Pablo la realidad de la iglesia en Corinto, y obviamente eso nos afecta a todos nosotros los cristianos. Y eso es lo que produce todo tipo de conflicto en la comunidad. Siguen viviendo con el carácter del mundo dentro de la iglesia, en lugar de tener el carácter de Cristo dentro de la comunidad. Ese es el gran problema que Pablo está evaluando de sus hermanos corintios. Por lo tanto, te preguntaba al principio, ¿cómo evalúas tu propia madurez espiritual? Generalmente, la madurez está siempre asociada a la edad. ¿Te has dado cuenta de eso? Mientras más edad, más madurez. Menos edad, inmadurez. Ese es generalmente como el parámetro para evaluar si la persona es madura o no. Pero la Biblia no usa ese parámetro. Es súper diferente la Biblia. No te dice si tienes más edad, eres más maduro, y si eres un cabrito chico, eres súper inmaduro. No ocupa ese parámetro para evaluar la madurez. Puedes tener 80 años y ser una persona completamente inmadura espiritualmente. O puedes tener 20 años y ser súper maduro en tu fe, en tu carácter, en tu vida. La clave simplemente está en cómo usan los años y las oportunidades de la vida para crecer en la sabiduría de Dios. Y eso puede ser con 20 años o con 80 años. ¿Cómo usas tú las oportunidades que Dios pone en tu vida para crecer en tu fe, en la sabiduría de Dios? Algo así como lo que presenta Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y ese temor del Señor de venir a Dios de la manera correcta, con la actitud correcta, reconociendo que necesita arrepentirte y que vive bajo su gobierno, es lo que va a generar una vida madura o no. Y eso puede ser a cualquier edad. ¿Cuánto más te vas pareciendo a Cristo a medida que vas creciendo y avanzando como cristiano independiente de tu edad? Por lo tanto, Pablo nos está mostrando que el problema aquí son esos cristianos que creen,
pero no crecen, que llevan 5, 10, 20 años o más como cristianos, pero sin dar fruto, independiente de la edad que tengan. Y empiezan esos comentarios, ¿no es cierto? Yo ya no voy a cambiar a esta altura de la vida. Yo ya no, yo soy así, voy a seguir así, así seguiré, nunca cambiaré, como dicen las canciones. ¿A quién le importa? Y en realidad esas personas necesitan preguntarse, ¿cuánto están conociendo a Cristo en realidad? ¿Cuánto están disfrutando el Evangelio? ¿Cuánto están aplicando el Evangelio a sus propias vidas? Etcétera. Y una de las maneras de evaluar si estoy dando fruto es creciendo en madurez espiritual en medio de mi servicio a otros en la iglesia de Cristo. Es una manera de evaluar si acaso estoy creciendo en mi vida espiritual, evaluando mi servicio a otros en la iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero a edificio, me refiero a, ¿cierto? Hoy día no estamos en un edificio, entonces la iglesia igual está reunida aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuán disponible estoy para el crecimiento de otras personas? Por eso Pablo les tiene que explicar cómo funciona la iglesia a continuación. En los siguientes versos de 5 al 9 les explica cómo funciona la iglesia. Y probablemente los corintios tenían más la actitud, ya lo hemos dicho otra vez, ¿no es cierto?, de consumista que de siervos. Mira por qué estoy diciendo lo siguiente. Versos 5 al 9, Pablo les explica ahí cómo funciona. Versos 5 al 9, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo, son el edificio de Dios. Por eso estoy diciendo que quizás los corintios tenían más la actitud de consumista que de siervos. Probablemente buscaban dentro de la comunidad las cosas que más le acomodaba, lo que más yo necesito, centrado en mí mismo. Me gusta este tipo de líder. Por eso Pablo vuelve a mencionar lo que él mencionó anteriormente. Yo sigo a Pablo, yo a Apolo, etc. Esta es la manera que a mí me gusta que se hagan las cosas en la iglesia. Este tipo de manifestación es la que a mí me gusta. Esta línea de pensamiento es la que me acomoda. Y eso iba generando ese tipo de inmadurez y personas que vienen a consumir más que a servir. Es lo que está generando todo este tipo de división. Unos querían a Pablo, otros querían a Apolos. Y por lo tanto estaban buscando más su bien en lugar del bien del otro. Estaban dispuestos a quebrar incluso la unidad en vez de servir al crecimiento de la iglesia. ¿Están dando cuenta en qué peligro está la iglesia? Y Pablo está tratando de redireccionar eso. Por eso mi deseo es que hoy tú puedas evaluar y estar evaluando tu propia madurez espiritual, porque de eso va a depender mucho el crecimiento de la iglesia, de la comunidad y el crecimiento de otros creyentes. Si tú no creces en tu madurez espiritual, de alguna u otra manera, aquellos que están cerca de ti tampoco van a crecer en su madurez espiritual. Dios lo va a hacer igual, pero cuánto más, si acaso, tú estás ayudando al crecimiento de otros que necesitan ir avanzando también. Por eso les va a poner Pablo, otro ejemplo de la vida práctica para que entiendan cómo funciona la iglesia y cuál debería ser su rol dentro de la comunidad a medida que van creciendo en su madurez espiritual. Mira los siguientes versos del día al 15, ahí les pone otro ejemplo de la vida diaria. Verso 10, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Pablo está usando el ejemplo de la construcción, ¿lo viste? Un ejemplo súper cotidiano. Él se compara a sí mismo como un maestro de la construcción, y para todos aquellos que trabajan en construcción, alguna vez han construido algo en su vida o algo les gusta de construir, sabrán que lo más importante para construir es la base, el cimiento. Toda la construcción, cualquier edificio, cualquier edificación, depende de la base para que no se caiga. Y en Chile sabemos de
Construcción antisísmica de buenas bases sólidas para que no se nos caigan las casas donde vivimos, y estamos acostumbrados a eso. Y el mundo se sorprende cuando hay temblores que grado 7 y como que no pasa nada en Chile, ni mutamos acá, porque estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y nuestras construcciones están hechas para resistir ese tipo de catástrofes. Y la iglesia, dice Pablo, funciona de manera similar. El cimiento es la clave para construir la iglesia. No el edificio, de nuevo, sino la gente, las relaciones, los cristianos se construyen sobre una base sólida, un cimiento llamado Jesucristo, como dijo en el verso 11. Y ojo con estos versos que estamos viendo aquí a continuación, porque este pasaje generalmente es súper usado para ser mal usado. Una vez me ocuparon este pasaje para explicarme que la salvación se pierde y que depende de nosotros para ser salvos, y sacarme todo el tema del purgatorio del contexto católico. Porque este es uno de los pasajes que se usa para explicar eso, sobre todo los versos 13 y 14, ¿no es cierto? Donde dice: su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Todo ese contexto como que nos hace ver que pareciera que depende de lo que yo hago, voy a recibir mi recompensa, y si hago mal, voy a ser juzgado, y todo depende de mis obras, y no hay, entre medio del cielo y el infierno hay un purgatorio donde voy a esperar ser juzgado, etc. Versos, pasajes como este se pueden usar para eso. Entonces, mucha atención cómo lo vamos a explicar, pero simplemente en estos versos y dentro del contexto de Corintios, para que tú entiendas, la Biblia, cuando habla de fuego, generalmente esa palabra es igual a juicio o pruebas. Por ejemplo, en 1 Pedro 1, cuando Pedro dice la fe es probada por el fuego, está diciendo simplemente que la fe brilla más a través de las pruebas, que al otro lado se ve la calidad de tu fe. Tu fe es pulida a través del fuego, para que al otro lado brille más como Cristo. ¿Ya? Entonces, dentro de esos contextos, la palabra fuego se usa, o también como juicio, que Dios juzga al ser humano. Y lo que Pablo está explicando en estos versos simplemente es que una construcción con buen cimiento va a pasar a través del fuego y va a mantenerse en pie. Esa es la imagen que usa para hablar de una iglesia que atraviesa todo tipo de pruebas y dificultades, pero que se sostiene no por los líderes, ni por los ministerios, ni por las cosas que hacemos, sino por el mensaje de Jesús, que se mantiene como un cimiento sólido. ¿Estás dando cuenta? Es la misma idea de esta parábola de la casa sobre la arena. Uno que construye sobre la arena, otro que construye sobre la roca. Viene la misma tormenta sobre ellos, pero se mantuvo aquel que construyó sobre la roca firme, sobre el cimiento sólido llamado Jesucristo. Por lo tanto, el fuego, las pruebas van a evidenciar la calidad de la construcción. Y el día final, obviamente, el día del juicio final, va a quedar al descubierto cuál fue el tipo de construcción, sobre qué establecieron la base de la comunidad, de la iglesia. Recuerdo cuando hubo unos grandes incendios en la región, bueno, en muchas partes de Chile en realidad, pero hubo un gran mega incendio, casi esos primeros, como en la región, sexta región, si no me equivoco, O'Higgins para allá. Y fuimos a servir, me acuerdo, en un bus con varios cristianos, específicamente a la comuna de Pumanque. No sé si alguno ha estado por ahí, pero que fue arrasado por todos estos incendios forestales. Y llegamos a una casa, me acuerdo, de ayudar, gigantesca, pero estaba completamente toda consumida por el fuego. Obviamente los alrededores, los árboles no había nada. Todo el material liviano se había consumido por el fuego, pero cuando tú veías la casa, lo único que se mantuvo fue la base sólida. La estructura sólida, el cimiento estaba intacto. Y parece que los cristianos en Corinto están construyendo al revés, sobre bases livianas, sobre arena, que va a ser consumida por el fuego. Pero a menos que construyan, dice Pablo, la iglesia sobre un cimiento sólido llamado Jesucristo, evangelio, la cruz, este mensaje que es locura que ha dicho Pablo, la iglesia no va a perseverar, no va a mantenerse firme. Por eso necesitamos entender cómo funciona la iglesia, cómo crece el cristiano, con una base sólida. De lo contrario, vamos a estar viendo sabiduría humana puesta en obras en la iglesia, conflictos, divisiones, sin lograr ponerse de acuerdo, como probablemente está pasando en la iglesia en Corinto. Inmadurez, invierten el cimiento, construyen sobre sus propias ideas a la iglesia, sobre sus propios programas, sobre sus propias capacidades, en vez de construir sobre Jesús y la cruz como la base.
Eso es lo que Pablo está explicando en estos versos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la madurez espiritual? Bueno, los cristianos que están creciendo en madurez van a buscar construir la iglesia sobre un buen cimiento en lugar de destruirla por temas secundarios. Para allá nos está llevando Pablo. Por eso quiere que evaluemos nuestra madurez espiritual. El cristiano que está creciendo en su vida, en su madurez, va a buscar construir la iglesia sobre un buen cimiento, sobre Jesucristo, mediante la palabra de Dios, a través del mensaje de la cruz, que es una locura para el mundo. Y eso lo van a hacer porque están construyendo sus propias vidas sobre el cimiento correcto. Mira como Pablo menciona en el verso 16 y 17. ¿No saben ustedes que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Están dando cuenta? Ustedes son el templo de Dios. Ustedes están siendo construidos sobre el cimiento llamado Jesucristo. Esa es la base, tu piso en el cual construyes tu vida. Tú estás sirviendo también además para que la vida de otros esté sólidamente construida sobre el cimiento correcto. O al menos esa es la idea que se espera del cristiano. Entonces tengo que preguntarte a ti hasta aquí, ¿sobre qué cimiento estás construyendo tu propia vida? ¿Cuál es la base que sostiene todo lo que eres como cristiano o cristiana? O no cristiano incluso. Si no es Jesús la base, va a ser cualquier otra cosa. ¿Qué provee tu estabilidad emocional, psicológica, espiritual y económica diariamente? ¿Cuál es esa base que te sostiene? ¿Cómo reaccionas tú mismo, tú misma, ante el fuego, ante las pruebas? De esa manera quizás vas a poder ver cuál es tu base sólida. Si es que acaso es sólida. ¿Cuán disponible estás tú mismo, tú misma, para servir al crecimiento de otros como cristiano, cristiana? ¿De qué manera estás tú comprometido con la construcción de la iglesia? Es decir, con la construcción de vida de otros cristianos. La idea es que tú puedes evaluar cuán disponible y comprometido estás tú mismo, tú misma, con el crecimiento de otros cristianos. Eso lo hacemos a través de los dones que Dios nos da, los recursos económicos, el tiempo que Dios nos da, las relaciones que Dios nos da, etc. Y de esa manera vamos construyendo sobre la base de Jesús. Probablemente la típica excusa para no participar en la construcción de la iglesia, es decir, en la construcción de vidas de otros cristianos, no pienses solamente en construcción de iglesia física, que también es importante, pero estamos hablando de construcción de la vida de los creyentes, la construcción de la comunidad. Probablemente la excusa típica es: no tengo las capacidades, no tengo la plata, no tengo el tiempo, no tengo la inteligencia necesaria, no soy el mejor ejemplo de cristiano para construir en la vida de otros cristianos. Es generalmente alguna de las razones por las cuales quizás no estamos involucrados y disponibles para el crecimiento de otros. Entonces, lo último que va a hacer Pablo es animar a sus hermanos y recordándoles que lo tienen todo para comenzar primero a madurar ellos mismos, a crecer hoy como cristianos y además a servir para el crecimiento de otros. Va a terminar animándolos en ese sentido. Mira los últimos versos ya para adelante, 18 para adelante, donde les va a recordar que Dios cuidará de su iglesia y por eso puedes estar completamente disponible. Mira, verso 18 al 20, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Dios va a cuidar de su iglesia. Él será a cargo de aquellos que de alguna u otra forma buscan destruir la iglesia en vez de construir la iglesia. Aquellos que se creen mejor que Dios dentro de la iglesia, de aquellos que se creen más maduros, pero sin crecer en el evangelio, en la gracia, en Jesús. Dios va a cuidar a la iglesia de aquellos que están en esa dinámica. Y va a usar personas ignorantes, entre comillas, ignorantes para el mundo, para cuidar a su iglesia de eso. Pero personas que están comprometidas con el crecimiento de su iglesia, comprometidas con ver a otros crecer en su fe, comprometidas con Jesucristo para sus propias vidas, crecer y dar fruto a sus propias vidas, y comprometidas con aplicar la gracia a sus propios corazones. Así Dios va a cuidar su iglesia. Por eso Pablo está invitando a
a la iglesia a construir la iglesia en lugar de destruir la iglesia. Nos está invitando a comenzar a madurar en su fe y crecer en su fe hoy. No esperar a tener los 80 años para decir, bueno, ya he avanzado harto en mi vida, ahora tengo la suficiente experiencia. No, ahora no necesitas llegar allá en la edad que Dios te dio hoy, en la que tienes hoy día. Puedes crecer, comenzar a crecer en tu fe hoy día. Tienes todo disponible hoy, les dice Pablo al final. Mira el verso 21 al 23. Con los versos que cierra. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolos o Cefas, o el universo, la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir. Todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Todo lo que quizás producía división en la iglesia de Corinto, Pablo, Apolos, Cefas, de entender el universo, el mundo, el presente, todas las cosas que le estaba haciendo dividirse por temas, por personas, está disponible en realidad para ustedes. Lo tienen disponible para su crecimiento en vez de su destrucción. Porque todo proviene de Cristo. Dios está proveyendo todo. Otras personas, Pablo, Apolo, Cefas, somos personas que hemos sido provistas por Dios para que tú crezcas, le está explicando Pablo. Todas las circunstancias, las oportunidades que hay en tu vida y especialmente Cristo, Dios lo ha provisto para que tú crezcas, sirvas, protejas y ames la iglesia que Dios ama. Por lo tanto, necesito terminar con lo siguiente, con lo que partimos. No sé dónde tú te pusiste en tu escala de madurez. Sí que se puede generar una escala así, pero no sé dónde tú te evaluaste en tu vida espiritual, en tu madurez espiritual. Probablemente, si trato de ponerme en tu mente, probablemente te ubicaste entre 1 y 2, así como muy inmaduro, muy inmaduro, maduro, como ahí, 1, 2, ya quizás por ahí te pusiste. Entonces déjame preguntar, si estás ahí, 1 o 2, sin mucho crecimiento, inmadurez cristiana, espiritual, déjame preguntarte, ¿qué vas a hacer para crecer? ¿Qué medidas vas a tomar para crecer en tu fe hoy? A menos que pretendas quedarte ahí para siempre. Pero si eres cristiano y tienes el Espíritu Santo, como nos dijo la sección anterior, puedes crecer. El Espíritu Santo va a buscar ayudarte a crecer todo el tiempo. Y lo tienes disponible todo el tiempo. ¿Qué medidas vas a tomar para crecer en tu fe hoy? La gracia está disponible, el Espíritu Santo está ansioso por hacerte crecer a la imagen de Cristo, se supega su rol para que puedas dar fruto. Si te ubicaste en la otra parte de la escala, del 3 al 5, por ejemplo, como medio inmaduro, así como al medio, como para que ni muy ni tanto tampoco, ni menos, ya como que ahí entre Tongoy y los Vilos, o 5, no sé, súper maduro, maravilloso. Gracias, Señor. Si estás ubicado ahí en la escala, estás creciendo la imagen de Cristo, déjame preguntarte, ¿por qué eres tan mentiroso? No, esa no es la pregunta. ¿Qué estás haciendo para ayudar a crecer la iglesia? Si acaso estás en ese espectro de la escala de evaluación de madurez espiritual. ¿Qué estás haciendo para ayudar a crecer la iglesia? ¿Cuán disponible estás para llevar a otros a crecer en Cristo? Tienes todo disponible. Dios está proveyendo todas las cosas para que puedas crecer en tu fe en primer lugar y seguir creciendo y ayudar a crecer a otros. ¿Se entiende? Ahora, si no estás en ninguna parte de la escala, por alguna razón, probablemente no eres cristiano, entonces dijiste, esta escala no me aplica a mí, y no me interesa tampoco, probablemente te consideras mejor que los cristianos, muy inteligente para estas tonteras, déjame recordarte que Dios es especialista en tratar con personas así. Ya lo ha hecho con nosotros, ¿cierto? Y como dice el verso 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Entonces el Señor sabe lidiar con personas que quizás se consideran superior a este tipo de evaluación, ¿cierto? Entonces tenemos a reconsiderar lo que crees. Si acaso no te consideras en ninguna de estas escalas porque eres diferente, superior, etc. Y animarte a arrepentirte y a venir a Jesús. Antes que Dios mismo lidie contigo y está lidiando contigo de alguna otra manera. Y ven a conocer a personas que han sido rescatadas de esa misma actitud. Y puedas ver a personas que han sido rescatadas y comiences a seguir a Jesucristo. Por lo tanto,
¿Qué vamos a empezar a hacer hoy día para crecer en nuestra fe? Toda la pelota está en tu lado de la cancha, tienes todo disponible. Si acaso están en el espectro más bajo de la escala o más alto, ¿qué vas a hacer para crecer en tu fe? ¿Qué vas a hacer para ayudar a otro a crecer en su madurez espiritual? Vamos a usar todos los recursos para eso. Comunidades misionales, discipulados, semanas de discipulado, quizás van a tener que empezar a conectarte, si acaso está en el espectro 1 o 2 de la escala. Bueno, empieza a pensar, necesito un cristiano más maduro que me ayude a crecer en mi fe. ¿Con quién me voy a contactar? ¿Qué voy a hacer? Oye, ¿me podía ayudar? No sé cómo se lee la Biblia, ¿me ayuda a leer la Biblia? ¿Podemos orar juntos? ¿Cómo se ora? ¿Qué? No entiendo ciertas cosas del Evangelio, ¿me podía explicar? Tienes que hacer algo para crecer en tu fe. Y el Espíritu Santo te va a llevar para allá. Si acaso está ahí en el espectro más alto, bueno, ¿a quién voy a ayudar? ¿A quién puedo servir? ¿Con quién me contacto que necesita crecer? ¿Cómo estás en tu vida familiar? ¿Cómo estás en tu matrimonio? ¿Te puedo ayudar? ¿Podemos orar juntos? Vamos. Y esa es una actitud constante del cristiano que está creciendo, o el que no está creciendo necesita buscar ayuda para eso. Y hay muchas personas, y gracias a Dios por la Iglesia Puente, donde hay muchas personas que están creciendo en su fe, que están madurando y que pueden servir a aquellos que van un poquito más atrás, que necesitan avanzar en su fe también. Y damos gracias, Señor, por este tipo de iglesia que ha provisto, una iglesia que está creciendo con un buen cimiento, llamado Jesucristo, en su palabra, su gracia. Esa es la manera en la cual establecemos la iglesia. ¿Qué les parece si oramos para cerrar y que el Señor nos ayude a todos los cristianos a crecer en nuestra madurez y ayudar a crecer a otros en su madurez espiritual? ¿Parece? Oremos. Padre, gracias en primer lugar por la iglesia Puente. Gracias por la iglesia que nos has dado, una iglesia que crece con un cimiento correcto. Amamos a Jesucristo, amamos la obra de la cruz. En ese lugar queremos estar establecidos y en ese lugar queremos crecer. No vamos a ser perfectos como Jesús, pero queremos seguir siendo transformados a tu imagen, queremos crecer en medio de nuestra imperfección. Y para eso, ayúdanos a aplicar a todos nosotros, en primer lugar, tu obra, el Evangelio, a nuestros corazones. Recordar que el Dios del universo vino a dar su vida por nosotros cuando no lo merecíamos, y eso nos provee una nueva vida, una posibilidad de arrepentirnos, de ver nuestro pecado, de ser quienes somos. No hay nada que ocultarle a Cristo. Y podemos ser genuinos y podemos venir a ti, Señor, buscándote para crecer. Así que, Padre, ayúdanos a todos a evaluar nuestra madurez, dónde estamos y qué necesitamos y qué vamos a hacer para crecer más en nuestro conocimiento tuyo y en el carácter de Cristo. Así que a crecer más esta iglesia Puente, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Los programas que establezcamos, todas las dinámicas y los formatos que tengamos no van a servir si acaso la base no es Jesucristo. Así que ayúdanos siempre a tener eso en mente y de tal manera que crezcamos en nuestros corazones con esa base sólida. En el nombre de Jesús. Amén.